Vamos a darle paso a Juan, que nos trae una conferencia, yo creo que se va a atar mucho a lo que estábamos hablando hace un momentico, y es cómo la ciberseguridad o en estas épocas tan álgidas, yo creo que hablando de seguridad, la inteligencia artificial puede ayudarnos un poquito a estar más tranquilos, a estar más seguros y a apalancar esa tranquilidad tanto para nosotros como clientes como para las entidades. Entonces, Juan, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, como lo comentaban, vamos a conversar un poquito en este espacio de manera general dos grandes aspectos relacionados con ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial. Uno, ¿qué está pasando en el panorama de amenazas de ciberseguridad relacionado con inteligencia artificial? ¿Cómo de alguna manera también lo está moldeando? Dos, que va a ser un poco al final, cuáles son los usos desde el punto de vista de expertos o responsables de ciberseguridad en las organizaciones para adoptar inteligencia artificial de manera que seamos más efectivos en nuestras defensas, por llamarlo de alguna manera, ya que los ciberatacantes ya lo están usando para también ellos ser más efectivos en sus ataques y en las amenazas que nos generan. Y la primera parte con la que vamos a comenzar, que para mí también es muy relevante, es cómo protegemos la adopción de inteligencia artificial que estamos teniendo en nuestras organizaciones, ¿no? Así como cuando hablamos hace unos años de adopción de nubes, adopción de APIs, microservicios, todas esas nuevas paradigmas y tendencias tecnológicas expanden el panorama de amenazas y nos traen nuevos riesgos que tenemos que entender y direccionar, ¿no? Voy a arrancar con un poquito de información de contextos, ¿no? Como lo acabo de mencionar y creo que en todo el evento se ha discutido de diversos temas, pero al final muchos convergen en inteligencia artificial. Es un boom de hace unos años, yo diría que desde hace muchos años, pero tomó un boom con el tema de la AI generativa, la adopción, digamos, de una manera más rápida y masiva de inteligencia artificial para hacer más eficientes diversos procesos de negocio en todas las organizaciones. Sin embargo, por un estudio que tenemos con el Instituto de Valor de Negocio de IBM, hemos visto que solo el 24% de los proyectos de adopción de inteligencia artificial para soportar aplicaciones y procesos de negocio incorporan medidas de control y mitigación de ciberseguridad, desde hacer modelado de amenazas hasta definir e integrar controles específicos para proteger ese uso de inteligencia artificial, ¿no? También hemos visto que el panorama de amenazas que le decía hace un rato está cambiando. Hoy tenemos del lado de los atacantes ataques más sofisticados, creo que en la región y cercano hemos visto muchos ataques de deepfake, haciendo videos o voz, suplantando personas relevantes e importantes en las organizaciones. Y también a nivel personal cada vez se está usando más para el fraude digamos, hacer mal uso o comprometer la seguridad de las personas a nivel de banca o a nivel de ciertos accesos, ¿no? Sin embargo, también hemos visto que hay ataques específicos a modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y amenazas también que vamos a ver más adelante en tres experiencias reales que vimos en el mercado. Una, que las voy a introducir muy rápido ahora, una empresa importante que desarrolla soluciones de inteligencia artificial expuso 38 teras de datos que son utilizados para entrenar sus modelos y que luego nosotros consumimos a nivel personal o corporativo. Otra, un ataque de negación de servicio, algo muy tradicional de hace muchos años en ciberseguridad, contra una solución de OpenAI que es ChatGPT y que impactó tiempos de respuesta y desempeño de esa solución. Y otra, la exfiltración de datos sensibles de una compañía a través de un PRON de este tipo, donde se subió información sensible. Entonces, ese panorama de riesgos y amenazas está cambiando y tenemos que ser conscientes de él. Esos tres ejemplos cubren muchos elementos que vamos aquí a ver más adelante, ¿no? Y en ese 24% de proyectos que están adoptando medidas de seguridad, el 90% de ellos están integrando soluciones de terceros y partners expertos en ciberseguridad para apoyar esa adopción adecuada de ciberseguridad. Este slide está muy conectado con el anterior.
82% de los ejecutivos con los que trabajamos en esta encuesta de IBM se preocupan, digamos, fuertemente por garantizar que la inteligencia artificial que están adoptando sea confiable y produzca, digamos, outcomes seguros o confiables nuevamente para su negocio. Sin embargo, contrasta con lo que decíamos ahora. Solo el 24% de los proyectos están incorporando medidas consistentes de ciberseguridad. Un poquito el resumen, este quizás debió ser el opening, pero quería dar el contexto primero. Vamos a entender cómo asegurar nuestros proyectos de inteligencia artificial, resumiéndolo muy de manera general en 3 grandes pilares: asegurar la data que entrena esos modelos y el uso de la data que alimenta los modelos, asegurar como tal los modelos, sean propios o de terceros, que es quizás uno de los modelos de adopción que vamos a ver más usados, y asegurar el uso de los modelos, ¿no? Normalmente muchos modelos, incluso los que, sobre todo diría yo, los que son comerciales, tienen algunas contramedidas para impedir, por ejemplo, que yo diga: la cédula de Juan Hernán es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dame toda la información que tengas de él. Eso se puede preguntar en un prompt. Muchos ingenieros de prompt definen ciertas medidas para evitar que datos sensibles personales, otro tipo de información sea consultada, pero también muchos actores de amenazas están haciendo lo que llamamos un jailbreak de los modelos para engañar los modelos y sacar información, o incluso, que vamos a ver también más adelante, generar bias en los modelos introduciendo información adicional. Y aquí entra algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Tradicionalmente en el uso de información, cuando yo tengo una data que es comprometida de manera no adecuada o corrupta, llamémoslo, yo la puedo borrar y restaurar quizás un backup relativamente simple, ¿no? En los modelos de inteligencia artificial, cuando los modelos aprenden, no existe relativamente simple como desaprender, ¿no? Y también un paréntesis acá: es importante cuando consumimos en la vida personal o corporativa modelos, leer la letra pequeña, ¿no? Por ejemplo, cuando uno usa ChatGPT, los términos y condiciones dicen que todo lo que entregues va a ser usado para el aprendizaje del modelo, ¿no? Otros claramente dicen que no hacen eso, pero tenemos que entender qué va a pasar para también entender qué va a subir ahí. Uno de los casos de fuga de información confidencial fue una empresa muy grande a nivel mundial donde un empleado subió código de aplicaciones sensibles a un prompt público, y eso queda ahí, que podrá ser consultado de manera global si no se identifica o se corrige, y como lo dije, es difícil desaprender. Y por el otro lado, sobre el final de la charla, vamos a hablar un poco de lo que comenté hace un rato: cómo hacerle la vida más fácil a las personas que trabajamos en seguridad a través del uso de inteligencia artificial. Casi hoy que todas las tecnologías te dicen ya que vienen con alguna solución, un asistente o un tema de generativa, pero uno debe buscar ir más allá para simplificar las tareas repetitivas que por un lado generan una carga fuerte operativa, pero por el otro lado también limitan el análisis que ciertos expertos en seguridad pueden tener para atender un evento de seguridad, la gestión de una configuración de seguridad o simplemente la atención de un elemento de auditoría o regulatorio, ¿no? Generar contenido, hay muchos usos, sobre todo en, por ejemplo, Cyber Threat Intelligence, automatizar la generación de análisis y contenido, y también repensar ciertos procesos que tenemos en ciberseguridad. Este slide tiene muchos de los nuevos vectores de ataque que estamos viendo a nivel de ciberseguridad, y aquí podemos encajar los 3 ejemplos que mencioné hace rato. Una data exfiltration puede pasar de 2 o múltiples maneras. Una de ellas es un problema típico de seguridad. El ejemplo de la compañía que expuso esos 38 teras de seguridad, que es muy conocida, fue una mala configuración en cloud. Lo que muchos conocen que podría ser un tema de Cloud Security Posture Management estuvo expuesto, ¿sí? Y ahí tengo data exfiltration, pero también a través de los prompts o los accesos que tengo a inteligencia artificial puedo hacer inyección para extraer información que no debía ser, digamos, expuesta, y eso va de la mano con el ataque que está más abajo a la izquierda, que es inyección de prompt, para manipular los modelos, para exfiltrar data, o también puede ser para generar bias, o lo que se conoce en inteligencia artificial también como hallucination, y es respuestas incorrectas
a el comportamiento de los modelos, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo se está expandiendo para que nuestra estrategia de seguridad y nuestros procesos de gestión de seguridad incorporen la gestión de estos nuevos modelos de amenazas, entendiendo cuál es nuestra nueva superficie de ataque. Todas las nuevas aplicaciones o consumos donde tengo el uso de inteligencia artificial. En nuestros estudios hemos visto también cómo los, digamos, diferentes estándares de seguridad están evolucionando para cubrir este nuevo panorama de amenazas, que lo podemos resumir en 3 grandes hitos, ¿no? Ataques o amenazas convencionales. De los ejemplos que mencioné hace un rato tenemos denegación de servicio a ChatGPT. Es un ataque convencional que de manera directa no está relacionado con el uso de inteligencia artificial, pero fue utilizado para afectar esta solución de AI generativa. Mala configuración de nube expuso los 38 teras de datos para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Nuevamente, un ataque convencional. Todo lo que hemos venido trabajando en ciberseguridad, la buena noticia es que nos sirve para afrontar estas amenazas, obviamente cubriendo la nueva superficie de ataques. Todas las plataformas, repositorios de datos, donde tengo mis modelos y la data que los entrena. El segundo punto, esos mismos ataques convencionales tienen un nuevo significado. Yo diría, para hablar en términos de riesgo, un nuevo impacto, ¿sí? Voy a volver al ataque de la exposición de datos de 38 teras. Aplicaba para el caso 1, pero aplica para el caso 2 si se hubiera materializado de manera diferente. Imagínense que no solo tienen acceso a los 38 terabytes de datos, sino los modifican para inducir bias, para inducir errores o para hacer de alguna manera un poisoning del modelo de inteligencia artificial. Entonces, ese ataque de una mala configuración en nube que expone los datos va a tener un nuevo impacto ahora, porque mis modelos de inteligencia artificial, en este caso de un fabricante que opera en múltiples compañías, puedo tener un impacto masivo global sobre cómo la data que luego ese modelo consumen de las diferentes compañías se podía utilizar y qué resultados podía entregar a partir de eso. Entonces, una amenaza convencional tiene un impacto completamente diferente y también lo tengo que entender cuál es ese impacto en mi organización. Y finalmente, los que vimos en el slide anterior, un nuevo panorama de amenazas, ataques específicos a los modelos de inteligencia artificial, como la inyección de prompts y la manipulación o el uso, generar un comportamiento, un bias inadecuado de los modelos. Aquí hay un resumen de esas noticias. Aquí están los 3 que he utilizado, pero como vemos hay más, ¿no? Hay más ejemplos de lo que ha pasado en el mercado. Tenemos el tema de negación de servicio a ChatGPT, tenemos la fuga de los 38 teras de datos y por acá está también el tema del trabajador que expuso información sensitiva, ¿no? Para hacer un paréntesis en el tema de los datos expuestos en una mala configuración de nube, había información también de empleados de esa compañía y que se utilizaba para entrenamiento y de otras personas. Entonces el tema es bastante crítico y el nivel de exposición fue importante y la capacidad de generar bias en los modelos, cambiando esos datos, también hubiera tenido un impacto, como lo dije ahora, bastante importante. Aquí tenemos, digamos, un framework que nos muestra 3 maneras de la cual las organizaciones típicamente consumen inteligencia artificial. No usan una de las 3. Muchas veces es una combinación de 2 o 3 de estas, ¿no? Lo primero es el uso de inteligencia artificial pública. Hay un cliente de nosotros a nivel global que, por ejemplo, le permite a sus empleados hacer consumo de ciertos modelos públicos para automatizar tareas del día a día. Automatizar la generación de emails, de documentos de ofimática, llamémoslo así, y hacer más eficientes procesos de negocio. Tenemos un modelo híbrido donde, por ejemplo, traemos Llama de Meta o otros modelos y los adaptamos a nuestra organización. Un caso simple de esto puede ser un copilot tomando la data de nuestro Office 365 y ayudándonos a generar insights. O puedo incluso generar un entrenamiento particular con mis datos de un modelo público. Ese es el esquema híbrido. Y el esquema privado es donde ya incluso yo hago desarrollos para temas muy específicos y probablemente confidenciales. En el caso de este
de esta compañía que diseña nuevas tecnologías, desarrollaba sus propios modelos para aplicar automatización y eficiencias en la construcción de esos nuevos diseños, ¿no? Es importante que entendamos cuáles de estos modelos usamos en la organización para definir un framework de gobierno de inteligencia artificial que incluya también los elementos de seguridad, los principios éticos, la gestión de datos y otros elementos aplicables. Y sobre qué plataformas nos vamos a apoyar, que ahí están pues las más usadas en el mercado, y dónde van a correr. Muchos están corriendo probablemente en ambientes de nube para correr sobre esto analizar nuestra superficie de ataque y definir los controles, ¿no? Entonces, este framework, digamos, de alguna manera es nuestro punto de entrada para entender la superficie de ataque y gobernar los diferentes elementos de inteligencia artificial. Cuando estoy sobre todo en los modelos híbridos y privados, debo definir elementos de control para cada uno de los tres pilares que mencionamos antes, ¿no? ¿Cómo voy a proteger la data que colecciono y que uso para entrenamiento, ¿no? Ahí tengo que ser muy juicioso e identificar el tipo de datos que voy a usar, sobre todo si uso datos regulados, datos de información personal, y eso tengo que establecer unos controles de seguridad muy fuertes y, digamos, todo lo tradicional a nivel de protección, gestión de identidades y accesos, gestión de accesos vía métodos automatizados como APIs, debe aplicar en esa parte de control y centralización de la data que uso para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Hay herramientas tradicionales de DLP, de Data Encryption, de Data Activity Monitoring que me ayudan a proteger eso, depende un poco de la arquitectura y la plataforma que vaya a utilizar. En nube hay otros elementos de Cloud Native Application Protection que también puedo utilizar para proteger esa data, y un concepto que también ha tomado fuerte en los últimos años en ciberseguridad, que es el Data Security Posture Management, muy enfocado y aplicado a esa data de entrenamiento de inteligencia artificial. El segundo pilar es cómo hago un desarrollo de los modelos y entrenamientos de manera adecuada, cómo gestiono las vulnerabilidades. Ahora se habla mucho de ML DevOps o ML SecOps incluso, para la construcción de esos modelos, cómo gestiono las vulnerabilidades en los modelos, en las nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial, y la cadena de suministros toma un valor importante cuando uso modelos de terceros que pueden, por ejemplo, con el caso de los datos expuestos, también ser comprometidos y luego llegar a ser parte del uso de mi tecnología, ¿no? Aquí hay soluciones tradicionales de gestión de vulnerabilidades, pero también vamos a ver más adelante que hay productos comerciales con los cuales nosotros en IBM trabajamos con nuestros clientes para proteger e integrar eso en el ciclo, en el pipe de construcción de estas aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y finalmente también hay controles que puedo poner para evitar el uso inadecuado de los modelos una vez ya están en producción. Evitar el hijacking, la manipulación del comportamiento del modelo a través de inyecciones o a través de otros ataques que existen en el mercado, ¿no? Aquí hay algunos de los asociados de negocios con los que nosotros trabajamos y que me brindan, entre otras soluciones, también cuando hago consumo de inteligencia artificial pública, por ejemplo, escaneo de los modelos para detectar vulnerabilidades, que era lo que hablamos ahora en el pipe de desarrollo, en el EICD. Firewalls, son conocidos como firewalls, pero son básicamente un proxy que va adelante para evitar inyecciones, exfiltración de data sensible, hacer data masking de todo lo que me entregan los modelos. Y ahí tenemos varios de estas soluciones como Hidden Layer, Robust Intelligence, que utilizamos en nuestros proyectos de aseguramiento de inteligencia artificial, detección y monitoreo en tiempo real, integrado con la parte de SOC o detección y respuesta ante amenazas, para cualquier comportamiento anómalo en tiempo de ejecución de los modelos, se ha integrado a nuestro proceso de detección y respuesta y gestión de amenazas, ¿no? Hay uno particular que hace protección de Copilot, que es una de las herramientas más utilizadas para, digamos, garantizar una configuración adecuada. Y hay una herramienta que se llama Reality Defender, que para ciertos procesos relacionados con fraude y otros elementos me permiten hacer detección de deepfakes, ¿sí? Saber, por ejemplo, cuando un recording o una imagen o video fue manipulado con inteligencia artificial. Es importante aclarar que esa solución usa inteligencia artificial para detectar eso y que también tiene unos niveles de confianza donde, digamos, te entrega una valoración y tú tienes que definir, por ejemplo, de todo lo que esté por debajo
del 90% de certeza de que es confiable, lo puedes considerar falso. Y ahí hay que trabajar en este tipo de soluciones. Estas son soluciones que hemos trabajado con nuestros clientes para, digamos, garantizar la protección de sus ambientes de inteligencia artificial. Y aquí tenemos un resumen tanto de los controles de seguridad tradicionales como de las nuevas capacidades Model Scanning, Data Protection for AI, AI Firewall, Deepfake Detection y la parte de integración de ML con detección y respuesta, en cuál modelo de consumo consideramos que aplica y que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Por el tiempo, pues este es un resumen muy rápido de los controles, pero no queríamos dejar de traerlo, y donde tengo que, de manera integral, en la parte de estrategia y gobierno es fundamental, ¿no? No puedo pensar solo en las soluciones tecnológicas, sino tener una estrategia clara de protección de mis ambientes de inteligencia artificial. Y en IBM, aquí muy resumido, esto tiene un doble clic bastante más amplio, pero tenemos este framework de protección de inteligencia artificial, donde a partir de una estrategia, una gestión de riesgo y un cumplimiento adecuado, para entender los datos regulados que utilizamos, garantizamos el aseguramiento de las aplicaciones, el aseguramiento de los datos, el aseguramiento del desarrollo y entrenamiento de los modelos y la protección en tiempo real para evitar inferencia y un uso adecuado de los modelos, ¿no? Digamos, framework lo hemos modelado previniendo esos resultados no esperados, evitando hallucinations, que eran respuestas no adecuadas de los modelos gracias a ataques, y el mismo bias que también puede ser generado a partir del compromiso de los datos que generan el entrenamiento de los modelos. Hasta acá, muy rápidamente, la parte de protección de inteligencia artificial y el framework que desarrollamos más en detalle con nuestros aliados de negocios para proteger estas capacidades de inteligencia artificial. Ahora vamos a pasar muy rápidamente a lo que es el uso de inteligencia artificial para los procesos de gestión de ciberseguridad, ¿no? Donde gracias a los elementos de assets basados en inteligencia artificial o las capacidades que las tecnologías traen, estamos haciendo una automatización de alertas, por ejemplo, en nuestro SOC global, que reduce hasta un 85% la gestión de las alertas, minimizando lo que se conoce en el SOC como nivel 1. Estamos automatizando y acelerando los tiempos de los pipelines de seguridad y mejorando los tiempos de respuesta a incidente a partir de capacidades de seguridad de la información, de inteligencia artificial. Y mapeamos con TRANIS, que es uno de los frameworks pues, más conocidos y referenciados en ciberseguridad, en cada una de las capas donde podemos comenzar a incorporar soluciones de inteligencia artificial para hacer más eficientes esos procesos de gestión de seguridad, incluyendo la capa de gobierno y de gestión de conocimiento que me permita tener una gestión eficiente de todo el proceso de gestión de ciberseguridad. Aquí unos ejemplos de desarrollos que hemos hecho en IBM alineado con esa visión. Tenemos capacidades de priorización y remediación automatizada de gestión de vulnerabilidades, diseminación y filtrado de IOCs en cuanto a inteligencia artificial, generación automática de políticas basadas en esquemas más tradicionales como Machine Learning, mejor detección de la respuesta haciendo filtrado y reducción de falsos positivos, y definiendo capacidades de respuesta imitando las habilidades que tiene un analista de ciberseguridad, ¿no? Para traer algunos de los ejemplos. Aquí lo vemos también por pilares que manejamos a través de lo que es la gestión del programa de ciberseguridad. A nivel de gobierno hemos desarrollado assets que le permiten, y estamos trabajando en una solución que le permita a los CISOs consultar más rápidamente y de manera dinámica información sobre el estado de cumplimiento, políticas, controles, indicadores sobre el desempeño del programa de seguridad. A nivel de CyberTrust, que es como la línea de operaciones que llamamos nosotros de seguridad, tenemos assets para automatización en los temas de gestión de identidades, en el ciclo de vida de la identidad, para generar un análisis de roles y perfiles y identificar potenciales conflictos, automatización de threat modeling y assessment de seguridad, y automatización, por ejemplo, en temas de network security para hacer más eficientes los cambios de políticas en los diferentes y variados ecosistemas de control. En la parte de SOC, ya lo comenté, un proceso de triage o el análisis preliminar de las alertas automatizado para reducir falsos positivos, ¿no? También tenemos lo que llamamos Autonomous and Security Compliance,
integrado al ciclo debido desarrollo para automatizar los checks y remediación en el pipe. Son proyectos que hemos ido avanzando en los últimos años. Elementos de automatización en soporte y ejecución de tareas repetitivas. Y nuestro Incident Response para incorporar capacidades a nivel de lo que son pruebas de seguridad ofensiva y respuesta ante incidentes. Ahí me pasé un poquito del tiempo, perdón, pero ya para resumir, tenemos los principales puntos que quiero que nos llevemos de esta charla en este tiempo reducido. Es entender muy bien cuáles son las capacidades actuales de seguridad que tengo y cómo las reoriento para proteger esas nuevas plataformas de seguridad. Como les dije, todo el tema de gestión de identidades, de data security, es una base fundamental. Entender qué tipos de datos y sobre todo si son regulados no deben ser usados en sistemas de AI generativa y si los tengo que usar, cuáles son los elementos de protección que debo hacer, ¿no? Desaprender, como lo mencioné hace un rato, está todavía bajo investigación, no es algo como en otro sistema que simplemente borro los datos o los elimino, ¿no? Ya quedan de alguna manera embebidos en los modelos. Entonces tengo que ser mucho más juicioso en proteger esos procesos de entrenamiento. Tengo que incorporar todos los elementos que vimos a nivel de seguridad en el diseño de los modelos, incluir data science, pero también ingenieros de prompt con conocimiento en esquemas de protección para evitar jailbreak de los modelos y definir una estrategia de seguridad para el consumo y el uso de inteligencia artificial en los diferentes modelos que vimos en la organización. Finalmente, el Secure by Design Approach, ese 24% que vimos al principio de los modelos de los proyectos que utilizan inteligencia artificial, tenemos que garantizar que suba teniendo una estrategia de que todo el ciclo de desarrollo incluya ese Secure by Design, que va desde hacer modelado de amenazas al principio e ir estableciendo y probando los controles de seguridad en el ciclo de vida, ¿no? Este era, perdón, hay un poquito que corrí al final para respetar el tiempo, pero este era un poquito el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Este es un tema muy amplio que tiene muchas aristas y mucho para revisar en profundidad. Y bueno, quedamos atentos a cualquier pregunta o inquietud. Así es, Juan, muchas gracias. Queremos saber si tenemos preguntas. Ustedes desde IBM, ¿cuál es la perspectiva que tienen cuando las empresas cogen el iSeries que tiene COBOL y RPG y lo intentan poner en la nube, pues un lift and shift, y lo intentan migrar hacia Java en muchos casos? Y ahí pasas de pues, algo que está totalmente encapsulado, que los dos eran supremamente seguros y que venía corriendo por los últimos 60 años, a algo que es totalmente nuevo y donde tenemos 3.2 millones de librerías en GitHub en comparación a las 5.100 que teníamos de COBOL, que son pues librerías de juguete en COBOL, pero las de pues Java, esta inteligencia artificial aprendió sobre todo de esas. ¿Cuál es su visión al respecto desde el aspecto de IBM? Digamos que hay dos respuestas o dos partes que tienen que ver. Uno, tenemos capacidades de inteligencia artificial para acelerar esa migración, ¿no? De lo que era el lenguaje, llamemos legados. Uy, ya dijo 60 años, me sentí un poquito viejo, pero no, son como 50, pero por ahí va. Sí, 70, 60 más o menos. Para acelerar esa migración a lenguajes y entornos más modernos. Otros de nuestros mainframes, como el Z, que no aplica para iSeries, ya tiene, pues, corre sobre Linux y todos esos programas pueden correr sobre Java, pero tenemos capacidad de inteligencia artificial para hacer esa migración. La segunda parte de las preguntas es cómo hago para que sea seguro. Y ahí viene todo el proceso de Secure by Design o DevSecOps, todo el análisis de componentes que normalmente uso en general en prácticas de desarrollo seguro, ¿no? Tengo que revisar el código, tanto estático como a nivel de ejecución. Tengo que garantizar que las librerías que traigo no tienen vulnerabilidades asociadas a través de un análisis de componentes que sean open source o no. Vengo y consumo y tengo que garantizar la seguridad de los diferentes repositorios, GitHub o Registry para contenedores, otras cosas. Bueno, ahí me estoy metiendo en otra arquitectura, pero lo atacamos de esas dos formas. Uno, acelerar la migración, dando herramientas basadas en AI para que esa migración sea más rápida, que entendemos que hay un reto de pasar de esos lenguajes al otro, y luego garantizar a través de DevSecOps que todos los componentes de cualquier aplicación Java, sea migrado o no, cumplen con un análisis de seguridad completo, desde que el inicio con un modelado de amenazas y gestiono todos los requerimientos para identificar cuáles son las debilidades o las amenazas que me pueden impactar, y luego garantizar que llego a producción con el mínimo. No es imposible llegar a cero, pero con el mínimo de bugs o defectos de seguridad, ¿no? Y en el aspecto de la base de datos que la pasas de DB2, supongo,
pues sí, de DB2 a una base de datos que puede ser SQL o no SQL, que vendría siendo relacional o no relacional. ¿Cómo hacen eso que está pues la gran mayoría de, no solamente del código que es el que corre, sino la base de datos que es donde están mis datos y los datos de todo el mundo? Sí, hay también una parte, como los temas de DevSecOps de alguna manera involucran los demás dominios de seguridad cuando yo hago el threat modeling. Entonces, por ejemplo, debo identificar amenazas a los datos, ¿no? Entonces, debo definir si uso cifrado, si uso data masking, si uso alguna especie de database activity monitoring, si estoy hablando de un esquema más tradicional, si uso criptografía, una adecuada gestión de llaves, etcétera, etcétera, a través de todo lo que es el data security para proteger esos datos y cualquier dato que se considere sensible y confidencial en la organización. Y si ahí me pego, pues integrarlo al SOC para que cualquier alerta que se genere sobre un uso potencial anómalo de esos datos sea investigada y gestionada lo más rápido posible, antes de que se convierta en una fuga o en una brecha de datos. ¿Ok? Por acá la pregunta mía. Bancolombia tiene en su estrategia en el centro al cliente. Sí. Y usar la inteligencia artificial claramente en los controles del banco evita que se fuga la información. Tú hablaste de la principal amenaza que es el phishing. ¿Qué herramientas o a través de la inteligencia artificial le entregamos al cliente para que él se defienda ante eso? No solamente le llega a través de correos, sino de sitios falsos. ¿Cómo la inteligencia o cómo estamos pensando que la inteligencia artificial puede agregarle valor a ese cliente que no sabe nada de seguridad? Sí, comentaste algo importante. El phishing es quizás, hace más de 10, 15 años ha tenido una evolución en diferentes sabores y colores y ahora se está potenciando del lado malo con el uso de inteligencia artificial para incluir deepfakes y eso. Del lado de nosotros, pues tiene que ser parte de nuestra estrategia. De cara al cliente, pensar mucho en capacitación sobre estos nuevos elementos y analizar cómo, digamos, yo le doy herramientas en mis diferentes apps, porque hay un entorno que ustedes lo conocen mejor que yo, que no controlo y eso entorno, llamémoslo personal, entonces, donde tengo que utilizar mucho awareness, pero también usar analítica y machine learning para detectar comportamientos sospechosos de ese cliente que pueden estar infiriendo o que lo están suplantando o que él cayó en una treta para cometer una transacción o una ejecución de una transacción, llamémoslo así, anormal. Es lo que típicamente nosotros vemos desde banca para darle mayor protección al cliente. Darle herramientas a él es más que todo tratar de concientizarlo. Sé que hay poblaciones muy heterogéneas, pero concientizarlo de estas nuevas amenazas y de prácticas inseguras, llamémoslo así, que debe evitar y que se han potenciado gracias a la inteligencia artificial en los últimos años y que igual siempre pues, habían existido, pero ahora son mucho más fuertes y más difíciles de diferenciar, ¿no? Muchas gracias a Juan y al equipo de IBM, le agradecemos mucho por el Gracias. espacio. Vamos